Hola a todos. Hoy tenemos un tema súper interesante, especialmente para quienes se están formando como guías oficiales de turismo, con un saludo muy especial para los estudiantes del Instituto Virgen de Cocharcas. Vamos a hablar de ese salto cualitativo, ¿verdad? De cómo se pasa de ser la persona que solo describe lo que se ve a ser un auténtico gestor de experiencias. Un especialista en itinerarios y logística que de verdad crea viajes que la gente no olvida. A ver, miremos esta imagen. ¿Qué vemos? Pues a simple vista parecen solo mapas, papeles, ¿no? Algo un poco administrativo, pero nada más lejos de la realidad. Esto que vemos aquí es el guión, es el primer capítulo de una aventura increíble, porque planificar un itinerario, al final, no es solo cuadrar horarios en una tabla, es diseñar una historia, una narrativa, es la experiencia que los turistas se van a llevar para siempre. Entonces, aquí va la pregunta del millón. ¿Qué es lo que de verdad diferencia a un buen guía de un guía extraordinario? Y ojo, la respuesta no es saberse más fechas o más nombres. No va de memorizar. El secreto está en ir un paso más allá de la simple información, en convertirse, como digo yo, en el director de orquesta de todo el viaje, en la persona que hace que todo suene bien, que todo fluya. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco. Este es el cambio de mentalidad del que hablamos. Por un lado está el descriptor. ¿Qué hace? Pues describe, informa, sigue el plan a rajatabla. Pero al otro lado está el gestor. Y aquí es donde está la magia. Un gestor es proactivo. No solo sigue el plan, lo domina. Organiza el tiempo, controla el movimiento y sobre todo gestiona la experiencia entera, de principio a fin. Muy bien, pues vamos al lío. Entremos en materia. La primera gran habilidad de un gestor es el dominio del cronograma. El tiempo. Suena súper básico, ¿verdad? Pues es que aquí, en cómo se maneja el reloj, es donde se empieza a construir o a destruir toda la confianza del grupo, desde el primer momento. Y aquí es donde el guía empieza a ejercer de traductor. Pensadlo. Los itinerarios técnicos, los que nos llegan de la agencia, casi siempre usan el formato de 24 horas, el militar. Pero el turista, la persona que tenemos delante, piensa en formato social. La 1 de la tarde, las 6:30, AM, PM. Saber hacer ese cambio, esa traducción mental al instante, de forma clara y sin dudar, eso ya es una primera señal de profesionalidad. Y hablando de tiempo, en inglés tenemos, la santísima trinidad de las preposiciones. At, in, on. Y esto de verdad no es una clase de gramática para sacar nota. Esto es la vida real del guía. Es la diferencia entre que un grupo entre al museo o se quede mirando la puerta cerrada. Es así de simple y así de crucial. At para la hora clavadita. In para un lapso de tiempo. Llegamos en 20 minutos. Y on para días y fechas. Vital. Mirad este error tan común, decir «The boss leaves on 10 o'clock». Suena casi bien, pero está mal. Y puede parecer una tontería, un pequeño fallo gramatical, pero para el turista esto siembra una duda, una pequeña semillita que le hace pensar ¿esta persona controla de verdad? Cada palabrita cuenta, porque la precisión, por pequeña que sea, es lo que construye la confianza. Ahora, una palabreja clave, ETA, Estimated Time of Arrival, o sea, la hora estimada de llegada. Esto no es solo para los pilotos de avión, Para un guía es una herramienta brutal para gestionar imprevistos. Porque los retrasos pasan, siempre. Y cuando pasan, poder decir con calma y seguridad, nuestro nuevo ETA es tan, transforma por completo la situación. La ansiedad del grupo se convierte en paciencia, y demuestras que tienes el control. Vale, ya controlamos el reloj. Siguiente paso, controlar el espacio. Nos convertimos ahora en el capitán del movimiento. Esta es la segunda gran habilidad, porque un guía es responsable de que el grupo se mueva de forma segura y eficiente, y da igual que sea para cruzar una calle, coger un bus o un tren. El capitán es el guía. A ver, pensemos en un embarque de autobús. Si es un caos, si cada uno va a lo suyo, eso genera un estrés tremendo y da una imagen de incompetencia total. Un profesional, en cambio, lo orquesta. Fijaos qué fácil. Primero, se da prioridad. Empezamos con mayores y familias. Lógico. Segundo, se organiza la fila. En fila de uno, por favor. Eficiente. Tercero, se anticipa. Tened los billetes a mano. Evita atascos. Y cuarto, lo más importante, seguridad. Esperen a que el bus pare del todo. Cada una de estas frases son pequeñas demostraciones de liderazgo. Y ahora el momento de la verdad, la prueba de fuego para cualquier guía. El tren se retrasa. ¿Va a pasar? Tarde o temprano, es inevitable. La cuestión no es si pasará, sino cómo se reacciona. Porque la reacción del guía en ese momento lo es todo, define la experiencia. El pánico, creedme, se contagia como la pólvora. Pero la buena noticia es que la calma y el profesionalismo también. Y así es como responde un profesional. Es casi un guión, fijaos qué sencillo. Primero, se informa con calma. Señoras y señores, tenemos un pequeño retraso. Nada de dramas.
Segundo, se da una solución, una nueva referencia. Nuestro nuevo ETA son las 2:45. Y tercero, se muestra empatía. Siento las molestias. Ya está. Con estos 3 pasos se está gestionando la situación, no simplemente sufriéndola. Y aquí va un consejo de especialista, uno de esos que parece súper obvio, pero que es absolutamente vital. La paleta, esa señal con el logo de la agencia. En medio del caos de una estación de tren o un aeropuerto, eso no es un adorno, es un faro. Es el punto de referencia para todo el grupo. Siempre en alto, siempre visible. De verdad, es la diferencia entre un traslado ordenado y un ¿dónde está el guía? Caótico. Venga, subimos un nivel más. Vamos a hablar ahora de esos detalles, de esos que marcan la diferencia de verdad. Del arte del servicio. Porque saber gestionar las comidas o dar una buena recomendación personal, eso es lo que hace que un guía pase de ser simplemente bueno a ser un anfitrión inolvidable. Aquí está el verdadero valor añadido. Imaginemos esta situación. Un turista se acerca y pregunta: «Tengo una alergia muy severa a los cacahuetes. ¿Es seguro comer aquí?». Esta pregunta es probablemente de las más críticas que puede recibir un guía. Porque esto ya no va de si la comida está rica o no. Esto va de seguridad, de salud. La respuesta y cómo se gestione esto puede, literalmente, salvar el viaje o convertirlo en una pesadilla. La responsabilidad aquí es enorme. La comunicación con la cocina tiene que ser de precisión quirúrgica. No vale con decir tiene alergia. Hay que usar los términos correctos. Nut allergy, dairy free, gluten free. Hay que dejar clara la gravedad. Y, súper importante, preguntar por la cross-contamination, la contaminación cruzada. O sea, si en la misma tabla donde cortan el pan han cortado antes algo con frutos secos. La misión del guía es tener una opción 100% segura confirmada antes de que el pasajero se siente. Y de nuevo, un consejo de especialista. Proactividad. Ser proactivo es la clave. Antes de llegar a cualquier restaurante, un pequeño pre-meal briefing. Un briefing antes de la comida. Es tan fácil como preguntar al grupo: «Oigan, ¿alguien tiene alguna alergia o restricción alimentaria importante que deba saber?». Esa simple pregunta, que no lleva ni 10 segundos, puede evitar una emergencia médica. Es así de importante. Hablemos de dar sugerencias. No todas son iguales y el verbo que se usa en inglés lo cambia absolutamente todo. No es lo mismo decir «you could visit the market», que es una opción abierta, sin más, a decir «you should try the local coffee», que ya es una recomendación fuerte, personal. Y luego está el «you must wear comfortable shoes», que no es una sugerencia, es una obligación por seguridad. Entender esta diferencia posiciona al guía como un asesor de confianza, no como un folleto con patas. Y aquí un truco de comunicación que es oro puro. Y es súper fácil de aplicar. El poder de la palabra ¿por qué? Nunca hay que dar una recomendación sin un porqué detrás. No es lo mismo decir «deberías visitar el mirador» que decir «deberías visitar el mirador porque la luz al atardecer es espectacular». Ese porqué es lo que transforma un simple consejo en una imagen mental, en una invitación que es casi imposible de rechazar. Bueno, y ya llegamos a la habilidad que lo une todo, la que cohesiona todo lo que hemos visto hasta ahora. El arte del briefing diario, el resumen del día. Este es el momento estelar del guía. Al final de la jornada es donde el gestor de experiencias de verdad se luce, cerrando el día de hoy y sobre todo abriendo el de mañana. Y para que un briefing sea efectivo, necesita una estructura clara. La mejor sin duda es esta: pasado, presente y futuro. Es muy fácil. Se empieza por el pasado. Un resumen rápido y positivo de lo genial que ha sido el día. Luego el presente, la logística para esa noche, cena, hotel, etc. Y se termina con el futuro, el plan para mañana, explicado de forma clara y emocionante. Este orden es lógico, reduce la ansiedad y da muchísima tranquilidad al grupo. Y va el último consejo de especialista que para mí es fundamental. El briefing no es un trámite, no es para leer una lista de horarios de un papel, es un escenario. Es la oportunidad de oro para generar ilusión, para crear anticipación. La energía que el guía le ponga al contar el plan de mañana es la energía con la que el grupo se va a levantar al día siguiente. Hay que venderles la aventura, contagiarles las ganas. Y para terminar, el broche de oro. La frase perfecta para cerrar ese briefing. Algo así como: «Have a wonderful evening and get some rest. See you tomorrow at 8 a.m. sharp for a next adventure». Fijaos, es perfecto. Transmite calidez, profesionalismo y esa palabrita, sharp, que significa en punto, da una sensación de precisión total. Y lo cierra todo con la promesa de una nueva aventura. El grupo se va a la cama tranquilo y emocionado por lo que viene. Y para terminar, os lanzo un desafío, el Concierge Challenge.
Imaginad la situación. Un turista se acerca, un poco saturado, y dice, «Estoy cansado de los museos, ¿qué más se puede hacer?». Ahora es vuestro turno de pensar. Con todo lo que hemos visto, ¿cómo responderíais como verdaderos especialistas en itinerarios y logística? ¿Cómo aplicaríais las técnicas de sugerencia, el poder del porqué, para crear una respuesta personalizada, convincente e inolvidable? Vuestra respuesta a esta pregunta es lo que define al gran profesional en el que ya os estáis convirtiendo.